¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Bomberos continúan combatiendo el incendio Creek en el condado de Fresno y Madera. Este es un video del lapso del tiempo desde el comienzo de este devastador incendio el pasado viernes. Por su parte, bomberos han logrado ganar terreno contra el incendio Creek. Autoridades informaron que por el momento cuentan con un 6% de contención, pero que las llamas se siguen expandiendo. En estos momentos el fuego ha quemado más de 175,000 acres, 365 edificios han sido destruidos y las llamas están poniendo en riesgo a 14,000 otros edificios. Bomberos dicen que el cambio de vientos ha ayudado a controlar la situación. Lo que está pasando ahorita, lo que estamos viendo es que el humo todavía está en la área. No hay tantos vientos ahorita, pero el problema con eso es que no tenemos la habilidad de usar nuestros helicópteros y aviones porque es demasiado peligroso para que ellos estén volando en este tipo de temporada o con el humo. Ese es un problema que estamos viendo, pero con la actividad del incendio ahorita está bien baja porque no tenemos los vientos que están empujando esos incendios y la frontera de los incendios a diferentes lugares o hacia el sur o hacia el norte. Existen más de 1,600 personas combatiendo este incendio. Y las órdenes de evacuación continúan en efecto para esas personas que viven en las siguientes áreas: Arnold Meadows Subdivision, Albury, Bass Lake Annex, Bass Lake Basin, Basehor, Burro Valley, Cascadel, Central Camp, Clover Meadow, Cold Springs Flat, Mammoth Pool, Manzanita, Minarets, North Fork, Toll House, Rock Creek, Fish Creek, Whiskey Falls, Wishon y Courtright Reservoirs, Watts Valley Road desde Pittsman Hill hasta Maxon Road y Maxon Road hasta Trimmer Springs Road, Humphrey Station hasta Toll House Road, Pittman Hill desde Humphrey Station hasta Sample Road, Shaver Lake hasta Cressman Road. Las siguientes áreas están bajo una advertencia de evacuación: Chuck Chansey, Indian Lakes, Prather, Corsgold al este de la autopista 41, Oakhurst, O'Neills, Walker Grade, al igual que Toll House Road desde la autopista 168 hasta Lodge Road. Por su parte, algunas personas han decidido el no evacuar del incendio Creek, aunque las llamas se acercan a sus viviendas. El área de North Fork y áreas adyacentes han estado bajo una orden de evacuación obligatoria desde el lunes, pero Angela Subolskis dice que seguirá esperando en su residencia y que no han tenido electricidad por algunos días y sus suministros son bajos, pero que sí planea el dejar la vivienda cuando sea adecuado. Drive out of here if we have to. I'm packed and ready to go. Last minute belongings, stuff my parents didn't grab that I think they'd want. Oficiales dicen que si viven en esas áreas bajo orden de evacuación obligatoria, deberían de dejar su residencia en cuanto antes. E incluso si solamente se trata de una advertencia, se pide que se preparen en caso que tengan que abandonar el área. Y supervisores del condado de Fresno han declarado un estado de emergencia debido al incendio Creek. Se espera que con esta resolución el condado reciba más fondos federales y estatales para ayudar a combatir el incendio. Autoridades informaron que el dinero será dirigido a esos bomberos al frente de las llamas y después para los esfuerzos de reconstrucción de esas comunidades afectadas. Y los incendios en todo el estado de California ahora han quemado más de 3.1 millones de acres en su totalidad. El incendio Complex Fire en el mes de agosto en el Bosque Nacional de Mendocino, al norte de Sacramento. Ese es el incendio forestal más grande que el estado ha visto. 37 otros incendios también iniciaron durante una tormenta de relámpagos el 17 de agosto. Todos estos se juntaron al incendio Complex, que ahora ha consumido más de 746,000 acres. Y 3 personas de Fresno están compartiendo su historia sobre cómo escaparon de las llamas del incendio Creek. Albert Yurgal, Riley Budd y James Sponsler se encontraban de excursión en el Bosque Nacional Sierra la semana pasada cuando se les notificó sobre el incendio Creek que quemaba en esa área.
I mean, before I even left Fresno, I checked all weather conditions, fire conditions, and everything. Everything was just hunky-dory. And realized that we needed to get out, and we need to get out now. Los excursionistas se quedaron en la zona de evacuación de Vermilion Alley Resort en Edison Lake y usaron la cocina del campamento para cocinarle a 130 personas que esperaban el ser transportadas. Helicópteros de la Guardia Nacional lograron el transportarlos del incendio este martes. Y debido a preocupaciones relacionadas con COVID-19, la Cruz Roja Americana no está aceptando donaciones de ropa o comida, pero sí puede hacer una donación de $10 llamando al número 1-800-Red Cross o enviando un mensaje de texto con la palabra CA Wildfires al número 90999 o simplemente visitando su página web redcross.org. También puede encontrar esta información en nuestra página yourcentralvalley.com. Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos platique sobre los cambios climáticos que se esperan para este fin de semana. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, este fin de semana vamos a tener humo de nuevo, como todos los días esta semana. Ahora el humo es malo en la ciudad de Fresno. La alerta de calidad del aire continúa hasta nuevo aviso y un aviso de humo denso continúa hasta el domingo a las 11 de la mañana en Nevada y parte del estado de California. El humo hace las temperaturas mucho más frescas, temperaturas como 81 grados en Fresno. Promedio para hoy es 92. 81 en Visalia, 82 en Madera, 83 en Los Banos, un poco más cálido en Merced, 86 grados ahora. El humo en todo el estado existe hoy y el humo no está moviendo mucho, es muy lento ahora. En domingo vamos a tener un cambio. La dirección de los vientos va a mover hacia el noroeste, hacia el estado de Nevada. Y los vientos va a ayudar a nosotros con el humo en el valle y espero que el humo va a estar un poco menos estos días. Futurecast dice, como todos los días, no humo, pero es un problema con el modelo. Un modelo para el humo especialmente dice más humo el mañana y un poco menos el domingo en el Valle Central. Temperaturas mañana va a estar por debajo del promedio todavía, 90 grados en Visalia, 91 en Hanford, 92 en Madera, 91 grados en Merced y 93 grados en Los Banos. Y para los próximos 7 días, 90 grados el sábado en Fresno, pero cuando el humo está moviendo afuera del valle, temperaturas va a regresar a promedio, temperaturas como 92 el domingo y los 90 el lunes y martes. El miércoles los 80 regresan y 80 el jueves y el viernes también. Desiree, buen fin de semana. Regreso contigo. Ojalá que esos cambios de viento ayuden un poco con algo. Gracias, AJ. El Departamento de Policía de la ciudad de Coalinga investiga un homicidio. Oficiales informaron que recibieron una llamada a las 7:30 de la noche de este jueves sobre un cuerpo en un arroyo cerca de las avenidas Cambridge y Gregory Way. Cuando llegaron a la escena, oficiales encontraron a Omar Contreras, de 28 años de edad, de Coalinga, con un impacto de bala. El hombre murió en la escena. Detectives en el caso dicen que se desconoce si el tiroteo está relacionado con las pandillas. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía. En otros casos, un accidente automovilístico dejó a 3 personas muertas, incluyendo un menor de edad al sureste de Fresno. Testigos del hecho reportaron ver visto un vehículo tipo BMW conduciendo a alta velocidad impactarse con otro auto marca Hyundai en el área de Maple, al norte de Kings Canyon. El choque mató al conductor del BMW, identificado como Richard Blair Rodríguez, de 32 años de edad, de Fresno, y la conductora del Hyundai, identificada como Zaira Lamas, de 26 años de edad, de Fresno. Su pasajero, Armando Durán Hernández, de 10 años, también murió en la escena. Otra mujer en ese mismo vehículo fue llevada al hospital en condición crítica. This is terrible, completely avoidable, and as I said, we've lost
3 people, potentially 4. El caso se investiga. Y hoy es el 19 aniversario del ataque terrorista que sucedió el 11 de septiembre del 2001. 4 aviones secuestrados por terroristas impactaron con las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y un campo cerca de Shanksville en Pensilvania, matando e hiriendo a miles de personas. Esta mañana se llevaron a cabo varias ceremonias alrededor del país en honor a las víctimas. Tendremos más sobre esas ceremonias a las 5 por KC24. Por otro lado, todas las universidades estatales continuarán sus clases por línea para el semestre de primavera. El canciller del sistema CSU anunció que Fresno State seguirá ofreciendo sus clases principalmente por línea en el 2021. El sistema también continuará reduciendo el número de estudiantes que vivan en el plantel por seguridad. En otras cosas, el Museo Castlewear en la ciudad de Atwater estará llevando a cabo su evento de cabina abierta este fin de semana. Representantes del museo dieron a conocer que estarán tomando los pasos necesarios para mantener saludables a todos sus visitantes. El evento está abierto al público y sucederá este sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Alrededor de 20 avionetas estarán disponibles para disfrutar. Así que ya saben. Así vamos a final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.